Comenzamos nuestra actividad. Gracias. Doctor Vicuña Cruz, queridos alumnos. Presento muy brevemente, porque aquí quien merece la pena escuchar es al doctor Vicuña, el ciclo de Razón Abierta en su 4ª edición, que es un ciclo que organizamos Cruz y yo, movidos en un primer momento por el común interés por responder esa pregunta que hay a las espaldas sobre el origen de la vida, ¿no? Y lo organizamos cada año, que es un ciclo de 3 conferencias donde traemos a personas para que nos hablen, sobre todo, de los temas que están en la frontera entre el conocimiento científico y el conocimiento metacientífico, que es el filosófico, de que ya conocéis por las clases que llevamos perfectamente. El ciclo de Razón Abierta lo que trata es eso, que os he dicho muchas veces en clase, de ampliar el horizonte de la racionalidad para comprender el mundo. No solo comprender una partecita del mundo, sino esa partecita por respecto al mundo entero, ¿no? Y poder así orientarnos en él, que es lo propio de seres inteligentes. El ciclo consta de 3 conferencias. Con la del doctor Vicuña inauguramos con la primera conferencia, que será seguida de una conferencia, ahí tenéis el programa, que conviene que lo conservéis para realizarlo completamente, con la conferencia de Claudia Vaney sobre la indeterminación en la ciencia, y por último terminará en el mes de abril con una conferencia de Andrew Briggs sobre la curiosidad penúltima. El ciclo, como sabéis, las cuestiones prácticas son importantes. El ciclo, como sabéis, os otorga créditos para convalidar en la asignatura de libre configuración y otorga 0,5 créditos el ciclo completo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya, sin nada más, le cedo la palabra a Cruz, que va a tener la amabilidad de presentar al ponente. Gracias. Gracias, Ángel. Bien, buenos días. Pues yo voy a presentar al ponente, al doctor Rafael Vicuña. Es un verdadero placer tenerle aquí con nosotros. El doctor Vicuña viene de Chile. Él es profesor actualmente emérito y antes era profesor titular en el Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además de esto, el doctor Vicuña es miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias de Roma y, bueno, él de formación es licenciado en bioquímica, y doctor en ciencias. Su doctorado lo hizo en el Albert Einstein College of Medicine de la Yeshiva University de Nueva York. Esto os irá sonando a medida que vayáis avanzando en vuestra titulación, ya que es un destino al que van muchos de nuestros alumnos a hacer sus prácticas institucionales y su parte del trabajo fin de grado, con lo cual ya oiréis hablar de este centro de investigación más adelante. Y bueno, ¿qué contaros del doctor Vicuña? Pues que él durante los años en la universidad ha dirigido un grupo de investigación cuyo interés era estudiar los mecanismos moleculares por los que algunas cianobacterias que habitan en el desierto de Atacama pues estaban habituadas a vivir ahí perfectamente. Esto imagino que os suena por la clase del último día. También, o sea que vamos a empezar a relacionar temas. Bueno, estos estudios además que él ha llevado a cabo tenían una proyección importante en el origen, un poco la conferencia que va a tener lugar hoy, ¿no? El origen de la vida y dónde se puede originar vida, ya que el desierto de Atacama pues, es una zona que se relaciona con el ambiente del planeta Marte y por lo tanto está su investigación muy vinculada con temas de astrobiología. Además de esto, bueno, pues el doctor Vicuña se dedica a otras muchas labores y le interesan muchas otras cosas. Como sus resultados de investigación, pues ha publicado numerosos artículos científicos en revistas de prestigio nacional e internacional en el ámbito de la microbiología molecular y la biotecnología. Pero además de esto, como os decía, el doctor Vicuña siempre ha tenido mucho interés por otras ciencias, por las ciencias humanas o ciencias humanísticas y sobre todo la relación con la persona y sus creencias religiosas. De hecho, él ha escrito varios capítulos del libro y ha impartido numerosas conferencias en diferentes foros en los que habla de ciencia y religión como 2 pilares fundamentales, y él afirma y está convencido de que a través de la ciencia uno llega a la convicción de que existe un creador que ha sido quien ha generado todo lo que actualmente tenemos a nuestro alrededor. Bueno, esto es algo bastante interesante y que bueno, creemos que marca un punto de inflexión y hace reflexionar sobre ello, que es el objetivo de estos ciclos y el objetivo que perseguimos desde las ciencias en general, tanto las humanas como las más biológicas, que es lo que yo represento aquí. Libros del doctor Vicuña, pues capítulos del libro del doctor Vicuña, mejor dicho,
Pues tiene varios, de acuerdo, la Universidad para un Nuevo Humanismo, la Academia Pontificia de Ciencias, una instancia de integración y de saber, la ingeniería genética, su impacto en la sociedad y muchos otros que tiene publicado, que si hacéis una búsqueda en PubMed podéis encontrar sin ningún lugar a dudas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para no extenderme más, os dejo con la conferencia del doctor Vicuña de hoy, en el que vamos a hablar sobre el origen de la vida y espero que os guste, estoy seguro de que sí. Y nada, aprovechad y ya comentaremos a posteriori. Gracias, doctor Vicuña, por estar aquí. Muy buenos días a todos. Gracias, Cruz, por la presentación. Quiero, estimada decana, estimados profesores y estudiantes, quiero comenzar por agradecer al señor rector por su gentil invitación a visitar esta universidad. Yo la conocía de nombre, pero no tenía el privilegio de haber estado aquí físicamente. Había oído mucho de ella. Estoy muy impresionado con lo poco que he visto, porque he estado un par de horas solamente en cuanto a la infraestructura. Pero les voy a decir que lo que más aprecio acá, en cuanto al programa de la universidad, es la preocupación por la formación integral de los alumnos. Muchas veces los profesores o las instituciones de educación superior olvidamos lo que es formar a los alumnos más que capacitarlos profesionalmente, porque se puede ser un profesional muy preparado y bien capacitado en aspectos técnicos, pero es tan importante que ese profesional también tenga una visión más amplia de la realidad. Y por eso hemos escogido un tema para la charla de hoy que es de interés no solamente para la ciencia, sino que para todo hombre, ¿no es cierto?, preguntarse, bueno, ¿cómo habrá surgido la vida en la Tierra? Es un tema muy interdisciplinario, es un tema que no sé si alguna vez vamos a poder conocer, porque hay aquí un elemento histórico, ¿no es cierto? Es algo que ocurrió hace como 4.000 millones de años, en condiciones que nosotros podemos especular en cuanto a la atmósfera, la Tierra, etcétera, cómo era en ese tiempo. Pero eso ya ocurrió. Y a lo mejor en el laboratorio algún día vamos a reproducir condiciones para, no me atrevo todavía para crear vida, pero para adelantarnos en ese propósito, y nunca vamos a estar seguros si las condiciones que estamos usando en el laboratorio son las que existían en la Tierra primitiva. Y por cierto, en la Tierra primitiva ocurrió espontáneamente. En cambio, en el laboratorio uno estaría creando todas las condiciones para que las moléculas reaccionen de alguna manera determinada. Yo creo que además el tema del origen de la vida es particularmente pertinente para este sello que tiene la Universidad Francisco de Vitoria, que es la formación integral de los alumnos, porque es uno de los temas que se presta para confusiones epistemológicas, ¿no? Es algo en que la ciencia tiene mucho que decir, pero que muchas veces en los ambientes científicos se usa para, pensando que vamos a, conociendo el origen de la vida, descartar o probar la existencia de Dios, ¿no? No solamente vemos ese fenómeno en torno al tema del origen de la vida, también lo vemos cuando hablamos de evolución. Típicamente uno oye decir a un científico, mira, ¿para qué queremos a Dios si ya sabemos que la selección natural es capaz de producir, ¿no es cierto?, sucesivas adaptaciones de los organismos, se van creando nuevas funciones, etcétera, por la selección natural. Entonces, ¿para qué Dios? O lo que dice Stephen Hawking, un científico muy respetable, por cierto, estamos juntos en la Academia de Ciencias del Vaticano, pero él dice, en su libro La historia del tiempo, que muchos de ustedes habrán leído, él dice, si el universo es eterno, ¿para qué un Dios creador? Lo que indica una confusión epistemológica muy grande. Entonces, el objetivo de esta exposición mía hoy día es, por un lado, adentrarnos en un tema que es muy fascinante. Por supuesto que voy a dar mi visión de las cosas, pero también usarlo como ejemplo de cómo no se deben mezclar los dominios del saber. Y voy a empezar con una vista de las Galápagos, porque quiero hablar un poquito de Darwin. Ustedes saben que siempre se dice, Darwin nunca habló del origen de la vida en sus libros. Incluso fue muy criticado hasta por sus amigos. Oye, ¿cómo no dijiste unas pocas palabras sobre el origen de la vida? Y la verdad es que algo dijo él, una frase. Él dijo una frase y estando en las Galápagos, él reflexiona que al ver toda esa biodiversidad, al ver esas tierras volcánicas, esos suelos volcánicos, no podía sino pensar
¿no es cierto? Y lo uso las palabras en inglés de él, en ese gran acontecimiento, ese misterio de los misterios, dice él, la aparición de los primeros seres vivos en la Tierra. Y eso está escrito en su libro El viaje del Beagle, como un pensamiento que tuvo él el 8 de octubre del 35. Así que es cierto, él nunca habló del origen de la vida en la Tierra en sus libros, para qué decir en el origen de las especies, tampoco lo hizo, pero él, por supuesto, que reflexionó sobre eso, y esto en su literatura, porque en una carta que él le mandó a un botánico amigo, estamos hablando aquí entonces no de una publicación para que la viera todo el mundo, sino una carta privada, él, seguramente ustedes ya conocen esta cita porque es muy conocida, le hace un comentario a Joseph Hooker y le dice, pero si, oh, qué gran sí, si pudiéramos concebir que en un pequeño charco caliente, con toda clase de sales de amonio y fósforo, con luz, calor, electricidad, es decir, fuentes de energía, ¿no?, que un compuesto proteico pudiera formarse, presto a experimentar nuevos cambios químicos en nuestros días, tal compuesto sería rápidamente consumido o absorbido. Claro, si hoy día se formara una proteína espontáneamente en un charco, desaparece rápido porque las bacterias lo metabolizan, pero cuando no había vida, Darwin piensa una proteína que se forme con sus componentes de nitrógeno, carbono, etcétera, y con una buena fuente de energía, duraría mucho más y estaría presta a experimentar nuevos cambios, ¿eh? Lo que no hubiese sido el caso antes de que se formasen las criaturas vivientes, es decir, habría tenido una vida media, esa proteína mucho más larga, y podrían haberse quizás aparecido otras proteínas. Entonces, de nuevo, él tuvo también un primer pensamiento respecto al origen de la vida que no publicó en sus libros, pero en esta carta privada. Voy a seguir un poquito con Darwin en esta última frase del origen de las especies que ustedes también habrán visto. Es que es tan linda esta frase y la hemos leído tantas veces, pero tiene una razón de ser el que la veamos nuevamente. Dice al final, hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada en unas cuantas formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de gravitación, se han desarrollado y están desarrollando, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. A mí me parece extraordinaria esta frase, la clausura del origen de las especies, el último párrafo. Esto fue, ustedes saben, apareció a fines de año, del año 59, su primera edición, y se agotó rápidamente. Y el origen de las especies fue publicada en una segunda edición pocos meses después, en enero del año siguiente, con el mismo párrafo, ¿no?, pero con una pequeña adición, ¿eh? Cuando dice que hay grandeza en esta concepción de la vida, que con sus diferentes facultades fue originalmente alentada por el Creador. Fíjense, una pequeña pero gran diferencia. Bueno, ahora sí nos metemos más al origen de la vida, porque voy a recordar a un gran científico, Leslie Orgel, que trabajó en Estados Unidos en el origen de la vida. Él ya no está con nosotros en esta tierra, ya, pero hizo muchos aportes al tema del origen de la vida. Y el año 94, este artículo es antiguo, que apareció en Scientific American, hace un comentario sobre el estado de avance de los estudios del origen de la vida en la Tierra. Y el comentario empieza diciendo que Darwin, quizás inclinándose a presiones de la época, tuvo que incluir en su segunda edición que la vida había sido alentada por un creador. Y sin embargo, dice él en esa cita, el mismo Darwin en una carta privada dice algo bien distinto después, y es que la vida pudo haber aparecido en un charco con fuentes de energía y algunos compuestos químicos. Y sigue su comentario Leslie Orgel diciendo, durante casi todo el siglo XX, el esfuerzo experimental de la ciencia ha estado dirigido a comprobar la hipótesis privada de Darwin, es decir, lo del charco caliente, y no la otra hipótesis, ¿eh? Es decir, la ciencia del siglo XX ha estado dirigida en el tema del origen de la Tierra a cómo surgió la vida sin intervención sobrenatural. Fíjense, o sea, él está diciendo que con la ciencia él quiere llegar a demostrar de que no hubo intervención natural en el origen de la vida. Y esta es
equivocación epistemológica me parece muy, muy común en la ciencia. Yo voy a citar algunos otros casos de gente muy respetable, porque si no, no lo citaría. Stuart Kauffman, perdón, yo tengo, creo, todos sus libros, un excelente científico, pero en este libro, Reinventing the Sacred, él dice, la vida es una expresión emergente natural de la creatividad rutinaria del universo. Al devoto que requiere un Dios creador de la vida, la ciencia le dice, espera, estamos comenzando a entender cómo ésta apareció naturalmente sin la participación de un creador. ¿Ven? También la visión de que mientras más nos adentramos en conocer el origen de la vida, más vamos arrinconando el posible rol que tuvo Dios. Esta diapositiva da muestra de un grant que tiene Harvard para estudiar el origen de la vida en la Tierra, $1 millón al año, y el profesor que va a estar a cargo de eso, David Liu, dice que su expectativa es que ellos van a poder reducir el tema del origen de la vida a una serie de eventos lógicos sin que haya habido una intervención divina. ¿Para qué decir este caso, que es patético, ¿no? Este es un millonario en Estados Unidos, Harry Lonsdale, y que él ha instaurado un premio anual para estudios sobre el origen de la vida, porque él quiere, porque es muy ateo él, aquí lo pueden leer en el título. Él es ateo, entonces él piensa que estimulando la investigación en el tema del origen de la vida se va a avanzar científicamente en ese tema y eso va a permitir descartar la participación de Dios. Y esta creo que es la única cita que les voy a poner por el momento de Franklin Harold, un científico a quien admiro mucho y que publicó este libro In Search of Cell History, que se los recomiendo porque se lee muy fácil, es fascinante, particularmente en lo que respecta al origen de los eucariotes, y él ha escrito muchos ensayos humanistas acerca de lo que es la vida. Pero él también entonces tiene esta visión, dice, hay solo dos posibles explicaciones para la existencia de vida en la Tierra. Un acto de creación por parte de algún poder superior o una evolución por causas naturales a partir de materias primas del cosmos. Entonces, la disyuntiva entre Dios y un proceso natural en los inicios de la vida en la Tierra, tal como lo plantean muchos científicos, adolece de un error fundamental. La ciencia no permite llegar a conclusiones que trascienden el ámbito de aplicación de su método. La ciencia es poderosísima, o sea, no hay mejor método para producir conocimiento nuevo que el método científico. Es extraordinario y se testea a sí mismo, se prueba a sí mismo, fabuloso. Pero tenemos que estar conscientes de las limitaciones de ese método. La ciencia mide cambios, estudia los fenómenos de la naturaleza con su propio método, pero eso tiene un entorno, no puede ir más allá, no puede ir más allá de la naturaleza, así que mal puede la ciencia, por mucho que avance, ya sea probar que existe un creador o Dios, o probar que Él no existe. Entonces, vamos a hablar del origen de la vida en la Tierra, nos vamos a poner un poquito técnicos para que vean ustedes cómo se ha ido avanzando en el laboratorio en tratar de conocer este fenómeno. Y como hay tantas preguntas, tenemos tanta ignorancia sobre esto, bueno, hay muchas controversias. Y uno podría ordenar, creo, las controversias en 3 categorías. ¿Cuándo empezó la vida? ¿Dónde empezó la vida? ¿Cómo empezó la vida? Respecto al cuándo, bueno, ¿desde qué momento hay vida en la Tierra? Y uno se lleva una sorpresa porque se da cuenta que de acuerdo a varios criterios, empezó muy temprano, como les voy a mostrar. Después, ¿dónde? Aquí hay muchísimos puntos de vista. ¿En qué escenario? ¿Fue en lo que hemos oído llamar una sopa primordial? ¿O fue en fuentes hidrotermales marinas o fuentes hidrotermales terrestres? ¿O quizás vino desde el espacio? Y ciertamente esa puede ser una posibilidad. Perfectamente pudo ser así. Bueno, eso nos traslada un poco el problema, porque si empezó la vida en otro lugar, la pregunta es cómo empezó en ese otro lugar. Y para esto hay que tener presente de que las condiciones en nuestro sistema solar, en los planetas, etcétera, no era la misma que hoy. Así que la vida bien pudo empezar en Marte, y hay buenos argumentos para pensar que la vida se originó en Marte, pero hay que pensar cómo era Marte hace 4.000 millones de años, no como es Marte hoy día. Esa es una posibilidad abierta, yo no voy a hablar mucho más de eso, aunque lo voy a volver a mencionar. Después el cómo, esta es la pregunta más difícil. ¿Cómo es que realmente empezó la vida? Porque hay un cambio, ¿no es cierto? Hay un cambio muy brusco entre lo que está vivo y lo que está inerte.
uno no pasa de lo inerte a lo vivo de a poco. No hay cosas que están un poquito vivas nomás. O se tiene algo vivo o se tiene algo sin vida. ¿Cómo se produjo ese cambio? Y la vida es muy compleja. La estructura celular, por ejemplo, y todos los mecanismos celulares son extraordinariamente complejos. Entonces es posible que la vida empezó mucho más simple, de acuerdo, pero es que aún la vida más simple que puedan imaginar ustedes, la más simple de todas, con unos 2 o 3 genes, es muy difícil de concebir cómo empezó eso, esa transición. Así que el cómo es una pregunta muy, muy importante. En todo caso, dentro del cómo caben preguntas como ¿hubo un mundo RNA primero o el metabolismo antecedió al RNA? Porque tenemos esta dualidad en la vida, ¿no es cierto? Tenemos moléculas informacionales y tenemos metabolismo. Y una depende del otro. Las moléculas informacionales para replicarse requieren del metabolismo. Y el metabolismo está codificado en el DNA. Entonces, bueno, el viejo problema de qué fue primero el huevo o la gallina. Muy difícil de plantearse en las etapas primarias, ¿no? Y está también el asunto adicional de la vesícula, es decir, un límite externo. Tenemos que pensar que tenemos que darle identidad a lo que está vivo y eso tiene que estar limitado. Y entonces, las vesículas, pero entonces necesitamos vesículas primero y después el resto de las moléculas. No tenemos idea. Después otras preguntas un poco más técnicas, ¿no es cierto? Si el primer metabolismo fue autotrófico o fue heterotrófico, es decir, ¿el primer metabolismo implicaba fijar CO2 o simplemente consumir las moléculas orgánicas? No sabemos. Y hay otros aspectos que no solo no sabemos, sino que no tenemos idea de cómo pudo ser. El origen de la quiralidad en la vida, que es algo tan propio de la vida, y el origen del código genético. ¿Por qué el código genético es el que es universal, el que todos conocemos? ¿Y por qué no es otro? ¿Hay algún impedimento termodinámico? No que sepamos. ¿Y por qué se produjo ese congelamiento, como se dice, ¿no es cierto?, de ese código genético que es universal? No sabemos. Bueno, vamos un poco a las preguntas del cuándo. Hay ahí un montón de información, pero ¿qué les quiero representar con eso? De que hay distintas aproximaciones. Algunas son químicas, otras son de microfósiles para estudiar el origen de la vida en la Tierra. Las químicas se basan en las razones isotópicas, porque la vida prefiere el carbono 12 al carbono 13. Entonces uno puede medir si hay rocas muy antiguas y sedimentos muy antiguos que están enriquecidos en carbono 12, eso es muy indicativo de que eso lo hizo la vida. Y eso es solamente razón isotópica. Entonces muestro varias referencias aquí que son representativas, incluía una que acaba de salir el 28 de septiembre del 2007, que salió en Nature, en un lugar en Canadá, donde se han en restos sedimentarios, casi 4.000 millones de años están enriquecidos en carbono 12. Por supuesto, estos datos, como no son directos, sino que indirectos, han sido criticados, y yo no tengo tiempo para entrar en eso, pero no se los quiero presentar como una verdad absoluta esto, porque hay científicos que piensan que hay otros mecanismos por los cuales se pudo producir el enriquecimiento en carbono 12. Pero ese es un dato, y es publicado, todo esto es publicado en las mejores revistas, en Science, en Nature, etc. También tenemos datos, como les decía, lo que se llama las biosignatures, es decir, muestras de que ahí pudo haber vida. Estoy mostrando también de unas rocas en Canadá, unos tubos de óxido de hierro, microscópicos por supuesto, que son igual a unos tubos de óxido de hierro que hacen bacterias hoy día. Y aquí hay filamentos de óxido de hierro también igual a las que hacen las bacterias contemporáneas, una roseta de carbonato de calcio que está muy enriquecida en carbono 12. Es decir, estos son como vestigios de que ahí hubo vida, no la estamos viendo directamente. Pero esto estamos hablando de casi 3.800 millones de años, también muy temprano en el origen en los inicios de la Tierra. Y eso plantea un problema, porque no les voy a mostrar yo microfósiles, porque esos tienen como 3.500 millones de años. Son un poco más posteriores, pero existen mucha información sobre microfósiles en rocas de 3.600 millones de años, etc. Entonces uno llega a una conclusión, bueno, aunque sean criticables estas fuentes de información, no cabe duda que todas indican que la vida fue muy temprana, porque para que uno vea microfósiles
de bacterias de 3.600 millones de años, esas bacterias, de acuerdo a lo que se ve en los datos de los microfósiles, eran las bacterias como las tenemos hoy día, que son muy, muy complejas, ¿no? Entonces, quiere decir que probablemente la vida incluso nació mucho antes. Y siempre decimos, bueno, ahora todos decimos, y en eso estamos todos de acuerdo, la vida nació apenas pudo nacer, porque la Tierra era una bola caliente, ¿no es cierto?, de magma, y se fue enfriando. Todo el mundo pensaba que se demoró unos 500 millones de años en enfriarse esa Tierra para que el agua se condensara y formara los océanos. Pero hace muy poco hubo un descubrimiento muy revolucionario basado en los zircones. Los zircones son cristales muy, muy chicos de silicatos de zirconio, muy, muy pequeños, y que cuando se forman atrapan uranio. Y ese uranio con el tiempo decae a plomo. Entonces uno puede, por la cantidad de plomo que tiene un zircón, medir su antigüedad. Pero también puede medir si se formó en medio líquido o en medio, no acuoso, por la razón oxígeno 18, oxígeno 16. Y este trabajo que fue publicado en Nature, en zircones que tienen 4.300 millones de años, muestra que los zircones que se encontraron en Australia se formaron hace 4.300 millones de años en un medio húmedo. Entonces cambió totalmente la visión de lo que es el océano del período Jadeano, el primer período de la Tierra, ante un océano de lava a un océano que tenía realmente agua. Entonces calza muy bien esta información de los zircones con la aparición muy, muy temprana de la vida. Acaba de ser publicado un artículo en el PNAS, la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, donde han encontrado un zircón que adentro tiene carbono enriquecido en carbono 12, lo que aporta evidencia adicional de que la vida es muy, muy temprana en la Tierra. Vamos al dónde ahora. Ya, supongamos que la vida empezó temprano, como lo indican distintos criterios de recolección de información. Bueno, siempre está la posibilidad de la panspermia. Esto fue concebido como una posición filosófica, ¿no es cierto?, de que el mundo estaba sembrado de vida y que la vida podría florecer en todos esos lugares donde pudiera hacerlo. Y es algo que lo han pensado científicos muy, muy serios posteriormente, como Arrhenius, premio Nobel, o Fred Hoyle, el que bautizó el Big Bang como Big Bang, ¿no es cierto?, Francis Crick, quien todos ustedes conocen, premio Nobel, Craig Venter, que participó en el proyecto del genoma humano. Entonces estamos hablando de científicos de mucho renombre, y por qué no, que piensan que la Tierra recibió la vida. Yo no voy a decir más de la panspermia porque eso es discutible, fascinante. Yo no sé si va a haber la posibilidad de recibir preguntas después. Bueno, fantástico, si ustedes quieren profundizar eso, lo podemos hacer. Entonces me voy a pasar al dónde ahora, habiendo ya dado por descartada la panspermia, no descartada en cuanto a posibilidad, sino que para la charla ahora. Y vámonos ahora a los escenarios en la Tierra. Y todos hemos oído hablar desde siempre de la sopa primordial. Esta es una sopa, ¿no es cierto?, que fue descrita paralelamente por Oparin en Rusia y por Haldane en el Reino Unido. No se comunicaban entre ellos, así que fue una idea muy, muy particular de cada uno de ellos. Oparin publicaba en ruso, además, así que fue conocido mucho más tarde en Occidente. Y yo agrego aquí a Stanley Miller, porque Stanley Miller le dio sustento experimental a esta tesis que propone, ¿no es cierto?, que los compuestos orgánicos se fueron formando en las aguas, en los océanos, en los charcos, etcétera, a partir de compuestos mucho más simples y de fuentes de energía que hubiesen, ¿no?, como rayos de luz en las tormentas o como luz ultravioleta, etcétera. Durante 60 años, el año 53 empezó Miller con sus experimentos. Durante 60 años se ha trabajado mucho en química prebiótica, es decir, en tratar de reproducir en el laboratorio las moléculas de la vida, pretendiendo replicar las condiciones de un océano primitivo, y se ha avanzado muchísimo. Pero fíjense que
la limitación en el origen de la vida no está en la provisión de los materiales. Es decir, obviamente que para tener vida como la conocemos, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos tener las biomoléculas, las proteínas, los ácidos nucleicos, las grasas, etcétera. No cabe duda de eso. Pero no es, la limitación no es producirlas, porque cada meteorito que cae en la Tierra trae mucha materia orgánica. Y el más típico caso, el Murchison, que cayó en Australia, ¿no es cierto?, el año 69, y que trae muchos compuestos orgánicos, y que ha sido una fuente muy, muy importante de resultados para los científicos, al punto que el año 2010, es decir, después de 40 años de haber caído el meteorito, salió un artículo para hacer un análisis de toda la información que había entregado la química orgánica que había en el meteorito Murchison. Y fíjense esta frase que yo destaco de este paper que salió en el PNAS también, dicen, estos resultados sugieren que la diversidad química que hay en el meteorito es mucho más alta que la diversidad biológica. O sea, los meteoritos que caen en la Tierra, algún tipo de meteorito por lo menos, trae muchas sustancias orgánicas, aminoácidos. Incluso yo casi me desmayé hace unos años cuando leí en la prensa que había un meteorito que había traído DNA. Bueno, eso es lo que dijo el periodista, pero la verdad es que no era DNA, pero no era mucho menos, eran las bases nitrogenadas, que no fue fácil reproducirlas, su biosíntesis en el laboratorio. Tenemos adenina, guanina, hiposantina, santina, es decir, las bases nitrogenadas que están en los ácidos nucleicos llegan a la Tierra en meteoritos, o sea, debe estar lleno el espacio de nuevo, de azúcares, de lípidos, así que no es problema la provisión de las materias de la vida. Si la pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo las organizo yo para tener un ser vivo? Voy a hacer una crítica al modelo de la sopa primordial que ha sido el modelo imperante, y para eso uso, ¿no es cierto?, un tarro de sopa Campbell, pero que ha sido trucado un poco para transformarlo en sopa primordial. ¿Por qué no me gusta a mí el modelo de la sopa primordial? Por estas dos razones. Porque la vida implica un desequilibrio, ¿no? Y las posibilidades de desequilibrio que ofrece la sopa son muy limitadas y además muy transientes. La sopa, podemos decir, en general es homogénea. Y es muy difícil llegar a un desequilibrio a partir de la homogeneidad. A no ser que uno meta energía, por supuesto, y está la posibilidad de luz ultravioleta, pero por lo menos la vida como la conocemos hoy, decimos luz ultravioleta y eso destruye la vida. Pero ¿qué otra limitación fundamental me parece que tiene esta hipótesis de la sopa primordial? Que la mayor parte de la química prebiótica de la sopa primordial no tiene parsimonia con la vida actual. Ninguna de las formas de vida usa compuestos tales como cianuro, formamida o cianamida, que son sustratos o compuestos muy empleados en todas estas reacciones de química prebiótica, suponiendo las condiciones de la Tierra primitiva, pero la vida no usa esos componentes, entonces uno tiene que buscar una cierta continuidad. Bueno, ¿qué otro escenario hay además de la sopa primordial? Tenemos lo que se llama las fuentes hidrotermales, que fueron descubiertas en el año 77, casi recién. Bueno, a los jóvenes les parece que hace mucho tiempo, pero a los no tan jóvenes nos parece ayer. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que hay grietas en el fondo del océano y el agua percola en el fondo del océano hasta que llega el magma. Y ahí se calienta mucho, imagínense. No se hace líquida por las presiones. Y después sale el agua, se proyecta, esta agua caliente se proyecta de vuelta hacia el océano y como viene con muchas sales metálicas disueltas, estas sales precipitan al mezclarse esta agua caliente con el agua fría del océano y da la impresión de este humo, entre comillas. Y yo les digo a ustedes, a lo mejor ustedes ya lo han hecho, por favor métanse al internet y pongan hydrothermal vents, ¿ah?, o fuentes hidrotermales, y se van a maravillar con ese universo que hay en el fondo de los océanos porque está lleno de estas fuentes hidrotermales. Quien postuló con más fuerza la posibilidad de que el origen de la vida pudo tener lugar en estas fuentes hidrotermales que se llaman black smokers es Günther Weisterhäuser. Él tiene toda una teoría desarrollada para esto, se llama el mundo hierro-azufre, porque la energía está provista por la reacción del ácido sulfídrico con el sulfuro de hierro para dar pirita. Esa es una reacción muy exergónica y que libera mucha energía. Entonces, ese esquema
casi ilegible que ustedes tienen a la derecha, es simplemente para simplificar en extremo un resumen de todas las reacciones que se han llevado a cabo en el laboratorio imitando las condiciones de esta fuente hidrotermal que se llaman black smokers. Incluyen, bueno, fíjense, bueno, en este caso no es fijación de dióxido de carbono, sino que más bien de monóxido de carbono, pero formación de tioésteres, formación de aminoácidos, etc. Hay mucha química prebiótica aquí. Pero tampoco me parece a mí un sitio apropiado para el inicio de la vida por lo siguiente. Porque la síntesis prebiótica de compuestos orgánicos está más basada en fijación de monóxido de carbono que dióxido de carbono, estimándose que la concentración de monóxido de carbono ha sido muy baja en el océano Jadiano, en el primer océano. Entonces tiene un pilar un poco débil. Y en segundo lugar, ninguna forma de vida utiliza la formación de pirita como fuente de energía, de nuevo buscando la parsimonia. Uno tiene que tratar de encontrar en las formas de vida hoy día algo que más o menos estuvo presente desde el inicio. Entonces me paso ahora a otro tipo de fuente hidrotermal, no confundir. Hay dos tipos de fuente hidrotermal, la que les describí y este otro tipo que se llaman de tipo Lost City, de ciudad perdida. Lost City, porque se encontraron en un lugar del océano que se llama Lost City. Y en este caso también está el agua del océano penetrando en el fondo marino, pero nunca llega al magma, sino que recoge los productos de un proceso geológico que se llama la serpentinización, que se la explico de inmediato. Y después de pasar por estos suelos que están experimentando serpentinización, el agua se calienta como a 100 grados y empieza a emerger de nuevo en el agua fría. Y claro, como se produce el choque del agua caliente con el agua fría, viniendo algunas sales disueltas en esta agua caliente, se forman unas torres. Estas torres pueden tener hasta 60 metros de altura. Por supuesto, cuando fueron descubiertas las fuentes de Lost City, que están muy cerca de los Black Smokers, ganaron la tapa de la revista Nature, digamos. Pero vean ustedes ahí, estas torres son gigantescas, hasta 60 metros, de un material que además es poroso. Aquí hay una microfotografía, ¿no es cierto?, de poros que tienen un tamaño muy parecido a la célula. Es como piedra pómez así, pero son más finos todavía los poros. Uy, qué tremendo diapositivo, pero no es para que lo vean con calma, sino que simplemente para recordarme de hablarles de la serpentinización. De nuevo, este es un proceso geológico, exergónico, que consiste en la oxidación de olivina a serpentinita, y se producen hidróxidos, ¿ven? Se producen hidróxidos e hidrógeno. Aquí otra reacción de estos minerales que produce hidrógeno. Y cuando reacciona el CO2 en reacciones de serpentinización, se produce metano. Entonces la serpentinización, que es algo que está ocurriendo todo el tiempo, está transformando esta agua del océano, que es ácida y que es fría y que tiene pocos electrones, en un agua que tiene muchos electrones y que es caliente, y que me falta, y que es alcalina, pues, y que es alcalina porque tiene hidróxido. Entonces ustedes tienen un triple desequilibrio permanente, espontáneo, natural, algo que no tiene la sopa. Entonces este es el cuadro que tienen ustedes de lo que está pasando en un poro. Está pasando el agua de la serpentinización alcalina y separado por la membrana inorgánica del poro están los protones. Entonces hay ahí una gradiente que se parece mucho a la gradiente quimiosmótica de la mitocondria, ¿no es cierto? Donde está más ácido afuera que dentro de la mitocondria. O en una bacteria, donde está más ácido afuera que dentro de la bacteria por el funcionamiento de la fosforilación oxidativa. Entonces hoy día tenemos en las células el principal mecanismo que hay para producir energía es una gradiente quimiosmótica, donde los protones están afuera y los grupos OH adentro. Lo mismo que hay en este sistema sin vida, ¿no es cierto?, natural, que como son las fuentes de tipo Lost City. Entonces lo que proponen los partidarios de un nacimiento de la vida o de un origen de la vida en la fuente Lost City es que paulatinamente lo que era una gradiente tipo química y natural se fue transformando con la vida en lo que son las células hoy día.
las primeras reacciones que pueden haber ocurrido ahí, ¿no es cierto? Aquí tenemos las torres de material poroso, aquí está apareciendo hidrógeno y metano, producto de la serpentinización. Ese hidrógeno reduce al CO2 a monóxido de carbono y a la vez otros oxidantes que pueden haber en el agua, típicamente nitrito, oxidan el metano a metanol, por ejemplo, para que reaccione el monóxido de carbono con el grupo metilo y haga un acetato. Por supuesto que esto es una proposición, pero no es tan teórico. Aquí tendrían ustedes una manera de formar enlaces carbono-carbono abióticamente en reacciones que pueden haber tenido importancia en el origen de la vida. ¿Qué otra cosa es bien crítica en esta hipótesis de las fuentes de tipo Lost City? De que están llenos de minerales. Estas torres, ¿no es cierto?, porosas, están llenas en sus paredes de minerales conteniendo hierro, cobalto y níquel. Y cuando uno analiza esos minerales, por ejemplo, está la gregueíta que la ven aquí, está la violarita que la ven acá, por señalar dos. Bueno, una enzima que es la acetil-CoA sintetasa tiene un grupo prostético de una estructura muy, muy parecida, con níquel, cobalto y hierro. Muy, muy parecida. Y otra enzima, como la monóxido de carbono deshidrogenasa, tiene una estructura, un grupo prostético muy, muy parecido a la violarita. Es decir, las enzimas de hoy día, las enzimas del siglo XXI, tienen estos grupos prostéticos que se parecen estructuralmente mucho a estos compuestos, estos complejos químicos que deben haber sido muy importantes en la catálisis de las reacciones primitivas. Yo me voy a saltar un poco aquí. Esto no era para que ustedes lo leyeran, era para impresionarlos de reacciones que se han llevado a cabo en el laboratorio en condiciones de fuente hidrotermal tipo Lost City. También se han hecho lípidos, enlaces peptídicos, aminoácidos, azúcares. Eso es lo que dice esta tabla, lo que ha permitido proponer un metabolismo primitivo que está basado en una fijación de CO2 con la vía del acetil-CoA, Wood-Lundal pathway, que es la vía más primitiva y que tiene una semejanza muy grande entre acetógenos y acetógenos, que son las bacterias, y las metanógenos, que son los metanógenos, ¿no es cierto? Ahí están produciendo metano, que son arquea. Entonces tienen una vía de fijación de CO2 común a monóxido de carbono por la monóxido de carbono deshidrogenasa, que tiene este grupo prostético que les mencioné anteriormente. En lo que difieren un poco es la fijación del otro CO2 para producir el metilo. Yo puedo saltarme muchas cosas acá y si alguien tiene alguna duda lo podemos comentar después. ¿Por qué los proponentes de la fuente Lost City como escenario de la fijación de CO2, como escenario para el origen de la vía, que implica la vía del acetil-CoA para fijar CO2, ¿por qué están proponiendo la vía del acetil-CoA? Porque es la única vía de las 5 que hay, ¿no es cierto?, que se encuentra tanto en arquea como en bacteria. Si están tanto en arquea como en bacteria, eso da la idea que es muy primitiva. Es la única vía de fijación de CO2 que es exergónica. Yo no se los dije, pero se los voy a decir porque es importante. Esto es algo muy notable. Fíjense que ambas vías producen una gradiente quimiosmótica. Eso es algo muy raro, que una vía metabólica produzca una gradiente quimiosmótica. Y tanto los metanógenos como los acetógenos lo hacen. Eso es algo muy atractivo para una primera vida, que fijando CO2 creen una gradiente quimiosmótica para hacer ATP. Otra razón ya se las he dado, porque muchas de las enzimas de la vía del acetil-CoA tienen estos metales en los grupos prostéticos, porque tiene parsimonia con la química prebiótica primitiva. Yo les proponía, ¿no es cierto?, fijación del CO2 con hidrógeno y después la oxidación del metano con nitrito, etc. La vía actual, a pesar de que es muy antigua, de fijación de CO2 por el acetil-CoA es muy, muy semejante a la química prebiótica primitiva. Y por último tenemos que la metanogénesis microbiana ya existía hace 3.500 millones de años, o sea, muy, muy antigua. Más aún, Bill Martin, que es un gran científico que es muy partidario, por supuesto, de la vía de fijación de CO2 por la vía del acetil-CoA, acaba de publicar un trabajo
con el genoma mínimo de Luca. Luca es el Last Universal Common Ancestor. ¿Ah? Entonces él, usando una serie de criterios que ustedes pueden leer en este trabajo, llega a la conclusión de que el Luca tenía un genoma muy apropiado para vivir en las fuentes hidrotermales y que usaba la vía del acetil-CoA para fijar su CO2. Así que todo se junta para indicar que este escenario de Lost City, que se llama, es muy, muy probable, aunque no lo podamos nunca comprobar. Voy a saltar un poco para llegar ya a la parte final, el cómo comenzó la vida. Y esto, yo sé que hemos avanzado un poco con el asunto de las fuentes hidrotermales, pero fíjense que ha intrigado al hombre desde siempre, ¿eh? Y por supuesto a Kant, y me encanta esta cita de Kant, porque dice, porque que la materia bruta se haya originariamente formado por sí misma, según leyes mecánicas, que la vida haya podido salir de la naturaleza muerta y que la materia haya podido tomar espontáneamente la forma de una finalidad que se conserve por sí misma, es lo que se mira justamente como absurdo. Claro, esto que se haya organizado la materia y haya adquirido una finalidad, eso nos lleva a otro tema que yo lo voy a saltar por el momento. Por supuesto, que a todos nos intriga cómo se autoorganizó la materia. Pero en el caso de las fuentes tipo Lost City tenemos por lo menos una opción. Les recuerdo que esta piedra es porosa. Entonces, cuando están a través de estos microcompartimentos de la torre, pasando el hidrógeno, el amonio, en fin, el metano, dentro de estos compartimentos se están llevando a cabo las primeras reacciones de la vida. Aunque no haya vida todavía, pero está tomando acción esto dentro de los compartimentos que son tamaños muy parecidos a las células. Esto es un cuento nomás, por supuesto, no es que ocurrió así, es una proposición. En fin, y que puede haber habido un mundo RNA dentro de los compartimentos, después se pasó a un mundo DNA, pero en algún momento la membrana tuvo que hacerse madura, ¿no es cierto?, para tener independencia y que las células que ya estaban dentro de estos compartimentos salieran al océano. Eso tuvo que haber pasado. Hay muchas preguntas acá, pero muchísimas. Pero es muy atractivo esto de tener como soporte para el inicio de la vida un sustrato material como son los poros. Bueno, decíamos qué rol tiene aquí un Dios creador. La ciencia invita a una reflexión filosófica conducente a acceder a aspectos de la realidad que no son abordables empíricamente, ¿eh? Ampliando así el uso de la razón para la comprensión de los fenómenos naturales. Esto tiene mucho que ver con el programa Razón Abierta de ustedes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos datos que ofrece la ciencia y uno no puede sino reflexionar. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y eso ya es hacer un poco filosofía, pero no es decidir si existe Dios o no existe Dios. Esta reflexión filosófica que nos hace puede llevar a la convicción de que hay un Dios creador que actúa en el mundo a través de las leyes naturales creadas por Él mismo, ofreciendo así un significado a la gran armonía que observamos en el cosmos. Hacerlo bien, esta reflexión, hacerla bien, ¿eh? No hacerla, por ejemplo, con esta modalidad que hay del Dios tapa agujero, decir, no, eso es muy difícil, eso no, la ciencia no lo va a explicar, lo tiene que haber hecho Dios nomás. ¿Cómo hace el movimiento del diseño inteligente en Estados Unidos? Yo lo respeto, por supuesto, pero es que, de nuevo, ellos incurren en un error. Como no pueden explicar algo científicamente, dicen, eso lo hizo Dios. Y han acuñado este concepto de complejidad irreductible, ¿eh? O sea, ellos dicen, la vida, cualquier cosa puede evolucionar, pero a partir de algo, ¿eh? A partir de algo. Entonces llega un punto en que uno no puede ir a algo más simple que ese algo, porque eso ya no evolucionaría. Yo estoy diciendo mucho en pocas palabras, pero encantado si después hay tiempo para preguntas. Miren esta reflexión que hace, por ejemplo, Erich Wassmann, un sacerdote jesuita. Él era un entomólogo. Dice, ¿cómo es que llegaron a existir los primeros organismos? Todo efecto debe tener una causa adecuada. La materia inorgánica no puede haber sido esta causa, puesto que la ciencia nos enseña que la generación espontánea contradice a los hechos. Ya se había desechado la generación espontánea. Mientras que la filosofía natural nos conduce a una conclusión irrefutable, esto es, que una causa superior al mundo produjo los primeros organismos a partir de materia inerte.
Esta es una reflexión. Él llega a la convicción, por su razonamiento filosófico, de que tiene que haber un creador. No lo demuestran así los datos experimentales, sino que es producto de su reflexión filosófica. Y no puedo dejar de citarle el caso de Anthony Flew, que dice aquí, el ateo más famoso del mundo del siglo XX, ¿no? Anthony Flew escribió un libro que se llama Hay un Dios. Pero en realidad el título original debiera haber sido No hay un Dios, pero está borrado el no. ¿De qué se trata aquí? Anthony Flew, les recomiendo este libro, lo compran por Amazon, $10, chiquitito. La mitad del libro, él da los argumentos de por qué él fue ateo. Muy buenos argumentos, casi termino en ateo después de leerlo. Pero en la otra mitad, en la segunda mitad, él da los argumentos filosóficos de por qué se convirtió. Pero con pura filosofía, no con datos científicos. Dice, primero que nada, a él lo intriga esto de que existe un universo, ¿no? El hecho de que haya un universo, dice, tiene que haber un ser superior. El hecho de que el universo es inteligible, es decir, funciona en base a leyes. Y por último, que exista vida y su organización sea teleológica, que tenga una finalidad. Y aquí tengo la frase textual, dice, ¿de dónde salió esto de la información de la vida? Y el hecho de que hayan seres que tengan una finalidad, ¿de dónde salió eso? Entonces él dice, tiene que haber un Dios creador. Estamos hablando aquí de un ateo conocido como tal y que simplemente usando el argumento del diseño, él se da cuenta que, y entonces usando una reflexión filosófica, de que tiene que haber un creador. A partir de los datos de la ciencia, si ustedes quieren, pero no deduciendo de la ciencia. Yo creo que ahí termino, porque estamos listos con eso. Bueno, muchas gracias por la atención y feliz si hay tiempo de tomar algunas preguntas o comentarios. Quería aprovechar y darte las gracias por la magnífica charla. Quería preguntarte sobre el libro de Andy Flew. Una de las razones por las que se convierte es el hecho de que haya una finalidad, pero ¿de dónde deducimos que hay una finalidad? ¿No puede ser una vida sin finalidad? Bueno, yo creo que los filósofos están de acuerdo y eso también los intriga mucho, ¿no? De que los seres vivos tienen una finalidad. Y, a ver, de partida reproducirse. Si eso, oye, son cosas tan naturales para nosotros que no reflexionamos, pero a propósito de qué la vida quiere hacer más vida. ¿Por qué una célula dice me voy a dividir? Y tengo que ir a buscar alimento donde haya porque mi propósito es dividirme y estar donde pueda estar y expandirme donde pueda estar y adaptarme donde me pueda adaptar. Yo creo que nadie discute que los seres vivos tienen un propósito. Yo cuando hablo de seres vivos siempre estoy pensando en bacterias, ¿no? Como microbiólogo. Pero obviamente que tienen el propósito de dividirse y de perpetuarse y de adaptarse. Fíjate que Niels Bohr, gran físico, él que había propuesto ¿cómo se llama? No es la simultaneidad, es esta manera de ver la realidad de dos maneras, ¿no? A nivel cuántico tú ves, ya me voy a acordar de la palabra, a nivel cuántico tú ves, tú lo estudias o como partícula o como onda. Y bueno, lo estudias como partícula y como onda, y cada uno es un cuerpo de conocimiento aparte, pero que tú no puedes meter a la juguera, ¿no? No puedes después mezclar, bueno, entonces ya la estudié, la partícula como tal o como onda, entonces ¿puedo mezclar eso? No lo puedo mezclar. Y él propuso ese mismo criterio para estudiar los seres vivos. Utilizar toda la ciencia del mundo para estudiar el aspecto científico de los seres vivos, pero usar un criterio más filosófico para estudiar el hecho de que tienen una finalidad. Yo creo que esa es claramente una finalidad en los seres vivos, hacer más vida. Uy, esta viene pesada. A ver. No sé. Más para la ciencia, por favor. Sí. Yo quería agradecerle, doctor, su interesantísima charla. Me habré enterado más o menos del 30%, porque no tengo conocimientos específicos ni de química ni de biología. Mis conocimientos fueron muy básicos en su momento cuando hice ciencias en el bachillerato, pero después reorienté mis estudios y he ido perdiendo toda esa base, ¿no? Pero bueno, solo un pequeño comentario sobre lo que ha dicho en primer lugar nuestra compañera. Es verdad que
el concepto de finalidad no surge como tal a partir de la experimentación científica, sino a partir de una reflexión filosófica sobre la experimentación científica. Pero esa reflexión la hacen los propios científicos, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven de lo que soy hoy, estudiaba precisamente ciencias en el bachillerato, un profesor que estaba un poco mal de la cabeza, más que nada por la dificultad de la lectura y por nuestra juventud excesiva, nos obligó a leer El azar y la necesidad de Jacques Monod, que en su momento era la Biblia de la biología, ¿no? Y allí él incurre en una cierta contradicción que ya se ha hecho, vamos, que se ha mencionado muchas veces, ¿no? Su rechazo del principio de racionalidad como postulado de objetividad científica y, sin embargo, su admisión de lo que ella llama el principio de teleonomía, ¿no? Que uno examina qué diferencia puede haber entre la teleonomía y la teleología y al final pues las diferencias son imperceptibles, ¿no? Es simplemente un cambio de nombre para referirse a lo mismo, ¿no? Pero mi pregunta no iba por ahí, iba por otro sentido, ¿no? Tiene que ver con el diálogo entre ciencia, filosofía y fe. Estoy plenamente de acuerdo con lo que usted ha dicho al principio, son saberes, son áreas de conocimiento distintos, pero corremos el peligro de establecer esa diferencia de una manera tan radical que no haya posibilidad de comunicación entre ambas, ¿no? Ese es el problema en el que yo creo incurren pues, biólogos evolutivos como Stephen Jay Gould, que sí, admiten, sí, es verdad, desde el punto de vista de la ciencia ni siquiera no se podrá demostrar nunca que Dios no existe, por mucho que Dawkins apunte en el sentido contrario. Tampoco se podrá demostrar que Dios existe, también es obvio, pero eso es por la sencilla razón de que el saber filosófico y el saber científico son paralelos, no se tocan nunca ni se van a encontrar nunca, ¿no? A mí esa me parece una perspectiva insuficiente, porque al fin y al cabo, aunque no sea más que por el hecho de que quien investiga es el ser humano y el ser humano no establece dicotomías entre su labor en el laboratorio y su planteamiento de preguntas metaempíricas, tiene que haber la posibilidad de manteniendo esa distinción, establecer un cierto diálogo, ¿no? Y ese diálogo me parece que es absolutamente necesario hoy en día. Me gustaría preguntarle a partir de qué vías ve usted posible este diálogo entre la ciencia y la filosofía, a pesar de que se planteen preguntas diferentes, cuenten con metodologías diferentes para intentar responder a esas preguntas, ¿no? Bueno, veamos primero el diálogo entre ciencia y religión, ¿eh? Y a mí me parece que ahí el puente de la filosofía es esencial, absolutamente esencial, y aunque nos pueda parecer obvio, es bastante ignorado hoy día en el mundo científico, ¿eh? Y muchos científicos, bueno, el propio Stephen Hawking ha dicho la filosofía muerta, porque no le deja espacio a la filosofía. Bueno, lo del diálogo, yo cuando empecé en esto de la ciencia y la religión, pensaba ¿por qué se habla del diálogo? Hasta que lo llegué a entender, porque es una confrontación de saberes con mutuo respeto primero que nada con conocimiento del dominio de cada uno de ellos y con mucho respeto por el otro, teniendo presente que no se van a sacar evidencias de uno para enriquecer el otro, pero en el ámbito filosófico eso sí va a ocurrir. O sea, lo que se ha dicho tanto, ¿no? La realidad es una sola. Entonces, a mí ese diálogo de la ciencia con la filosofía, me parece a mí que particularmente en el caso de la filosofía de la naturaleza permite ampliar el área de mi conocimiento, sin cometer ninguna falla epistemológica, en algo tan fundamental, ¿eh? Como es la vida. What is life? Aquí mis colegas me pueden estar muy en desacuerdo conmigo, pero yo he llegado a la convicción, por ejemplo, de que no me basta la ciencia para explicar lo que es la vida. No puedo, y yo creo que todavía el mejor reflejo de eso, yo personalmente tengo 7 libros que se llaman What is Life, de distintos autores, comenzando con el de Schrödinger, por supuesto. Entonces, si hay 7 libros de distintos autores que se llaman What is Life, es porque no sabemos lo que es la vida. Y este ejercicio no lo hacemos en las facultades de biología, que producimos muchos papers. Yo pertenezco a una facultad de biología donde hay 120 PhDs que llegan todos los días a hacer investigaciones, publicamos muy, muy buenos papers,
pero nunca discutimos qué es la vida. Y avanzamos mucho en los mecanismos, por supuesto, y hay que hacerlo, tenemos que hacer eso. Pero nunca nos sentamos a reflexionar, oye, bueno, pero el motivo de la existencia de nuestra facultad es porque queremos entender mejor lo que es la vida. Y ahí yo encuentro un ejemplo clarísimo de que la pura ciencia no basta. Y hay puntos de encuentro con la filosofía de la naturaleza, particularmente en cosas como lo de los orígenes, ¿no? Los orígenes invitan a ese diálogo. Pero la filosofía de la naturaleza debería ser una asignatura obligatoria para todos los profesores de ciencia de partida. Porque, bueno, eso les ampliaría la visión, nos ampliaría a todos la visión. No veo tanta dificultad en ese diálogo o tanta distancia en ese diálogo como lo habría entre la ciencia y la religión. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Yo quería preguntarle, porque uno de los argumentos más frecuentemente utilizados para la defensa de la existencia de Dios es la complejidad de la vida, ¿no?, en sí misma. Y desde la otra parte, la contrarrespuesta, por así decirlo, que más he oído es que esta complejidad parte de la simpleza, ¿no? Y que a raíz de la evolución y toda una serie de procesos a lo largo del tiempo, pues esto ha dado lugar a esta complejidad de la vida. Y yo tengo ciertas nociones de ideas que responden a esta afirmación, a esta contrarrespuesta, pero no sé si son del todo válidas. Por ejemplo, he escuchado más de una vez, y creo que en uno de los artículos que usted nos ha mostrado estaba reflejado, que la evolución no es herramienta suficiente en el tiempo en que ha existido la vida para dar lugar a la biodiversidad que tenemos hoy en día. Y por otro lado, a ver si perdón, un segundo, que me acuerde. Es esto de la evolución, y si el paso que tenía que ver con la pregunta anteriormente respondida, si el paso de estos sustratos inorgánicos, ¿no?, de la materia inerte a la vida es algo sustancial hasta el punto de que no es posible simplemente por evolución o por la actuación de fuerzas, digamos, físicas, por así decirlo. Qué bueno que traigas ese punto, porque creo que, no sé si lo dije al pasar, incluso en la literatura del origen de la vida en la Tierra, como en los congresos que me ha tocado ir, los científicos no hablamos mucho de la transición de la no vida a la vida. Entonces, es cierto que la complejidad de la vida es demasiado impresionante, es demasiado impactante, y que nos puede llevar, como me ha ocurrido a mí, ¿no?, a afirmar mucho la convicción de que eso llegó a ser así con una guía de algún tipo, no con algún milagro de por medio. Y en esto yo difiero de algunos amigos filósofos que tengo, muy queridos amigos, uno de ellos compadre mío incluso, en que me dicen: Rafael, hay una distancia ontológica tan grande entre la no vida y la vida que yo no puedo encontrar una causalidad natural para pasar de no vida a vida. Ahí tiene que haber habido un empujón. Y eso yo, con todo respeto, lo clasifico dentro de esto del Dios tapa agujeros, ¿eh? Es decir, como no entiendo, quiere decir que lo hizo Dios. No tengo esa actitud yo. Lo que sí tenemos claro es que ignoramos cómo ocurrió eso. Pero no pienso yo que es recomendable que cada vez que uno tenga una duda porque algo es muy complejo, que un poco lo que hace el diseño inteligente, digan: aquí nos salimos un poco de la naturaleza, se metió Dios, porque la naturaleza no es capaz de hacer esto. Yo creo que
yo creo que simplemente es cierto que la vida es muy compleja, es cierto que hemos tenido muchos años de evolución, la evolución es capaz por sí misma en cuanto a leyes naturales, de crear diseño, de hacer las cosas más complejas, pero es que aún la vida más simple, mira, la vida más simple sería la siguiente: una célula con 2 genes, una replicasa, supongamos que es RNA, que se autorreplica, ya le estamos pidiendo mucho que algo se autorreplique, no existe eso, pero en la mente sí puede existir, y una segunda ribosima que es replicada por la primera y que está encargada de hacer la membrana externa. Ahí cierras tú lo que se llama el circuito autopoyético. Ya, pero es que aún llegar a eso de materia inerte, a una célula simple con 2 genes, funcionando como una unidad, hay una distancia muy grande. Y no dejemos de maravillarnos con ese salto y reflexionemos más en ese salto de la no vida a la vida, porque aunque haya sido una vida mucho más simple, de todas maneras es algo fantástico, en que algunos piensan que requirió la intervención de Dios directamente y otros pensamos, oye, lo que pasa es que no sabemos cómo ocurrió, pero resulta que el día de mañana vamos a saber cómo ocurrió, entonces vamos a desplazar a Dios. En fin, esas son mis reflexiones. Otra cosa que me recuerda mucho. Una vez conversando con un estudiante, me dijo, profe, me dijo, dele 4.000 millones de años y va a pasar todo, va a empezar la vida. Entonces digo, no, no es cosa de tiempo nomás. Yo creo que tienen que haberse dado muchas condiciones para que comenzara la vida. No es un asunto en que solo opera el tiempo. Lo que es muy intrigante, ¿no?, es que todo indica que partió apenas pudo partir. Eso es muy curioso. Uno pensaría que hay algo complejo, como sería la vida más simple. La vida más simple hoy día es un micoplasma que tiene 400 genes. Eso es lo más simple que hay. 400 genes. Es imposible que la vida haya pasado de materia inerte a algo con 400 genes. No tiene que haber sido más simple. Bueno, pero aún así, ese salto ocurrió y ocurrió muy temprano. Lo que nos hace pensar de que si hay fuentes hidrotermales en otros lugares, va a haber vida microbiana, como es lo que yo pienso y muchos pensamos, de que hay vida microbiana en el resto del universo. Es muy posible que en el propio sistema solar, por ejemplo, si me dan un segundo, yo me lo salté, pero ¿no? ¿Dónde estaba? No, estaba al final, parece. No, ya no me acuerdo dónde está. ¿Pero de qué se trata? ¿Ustedes han oído hablar de Enceladus? ¿Saben qué es Enceladus? Enceladus es una luna de Júpiter que tiene un núcleo, por supuesto, sólido, pero que es puro océano fuera. Y por supuesto tiene la superficie congelada. Bueno, la sonda Cassini ha visto chorros de agua que se proyectan sobre este hielo. Hace tiempo que Cassini las vio y eso es lo que permitió pensar que había un océano líquido debajo de la superficie. Entonces, ¿por qué hay un océano líquido si está tan lejos donde el agua debería estar lejos del sol, donde el agua debería estar congelada? Bueno, porque puede haber fuentes hidrotermales en el fondo en el fondo marino, digamos, de Enceladus, y esa fuente hidrotermal puede estar manteniendo la temperatura suficiente para que el océano esté líquido, salvo en la superficie. Pero más aún, el año pasado, Cassini descubrió hidrógeno en estos chorros de agua. Hidrógeno, que es uno de los productos de la serpentinización. Así que se hace cada vez más atractiva esta posibilidad de estas fuentes hidrotermales del tipo Lost City con serpentinización como sitios de origen de la vida, porque parece olivina hay en todo el universo, CO2 hay en todo el universo. ¿Qué más necesitamos? Roca, agua hay en todo el universo, así que es bien posible que por el mismo procedimiento, por el mismo mecanismo que comenzó en la Tierra, puede haber comenzado en muchos otros lugares, microbiana por lo menos. Mi pregunta, yo soy una persona no creyente, ¿vale? O sea, no por ningún motivo en especial, sino porque a lo largo de mi vida pues ha sido así. Y es cierto que la explicación más fácil siempre puede ser pues lo que tú achacabas a los estadounidenses de
algo que no entiendes, achacárselo a Dios. Pero una persona que va más allá normalmente intenta buscar una explicación que realmente pueda demostrar. Pero llega un punto, y refiriéndome a lo que ha dicho él, en segundo de bachiller, en el momento en el que tú descubres todo lo que es la biología celular y todas estas cosas, que te enseñan por primera vez el vídeo que todo el mundo ha visto de Cell, que salen un montón de procesos a nivel microscópico. Y realmente, por muy poco creyente que tú puedas ser, el hecho de pensar que todas esas circunstancias y todas esas puntualidades se hayan dado de manera realmente completamente aleatoria, es muy difícil poder decir esto pasó así porque pasó y ya está. O sea, lo más fácil es llegar a pensar que lo que usted ha dicho, que alguien con un manual ha decidido que esto se hace así y esto se hace así, ¿no? Y respecto a esto, mi pregunta es si realmente llega un punto en el que la ciencia ha avanzado tanto que conseguimos demostrar que realmente esto o ha sido obra de algo o que ha sido obra de la completa aleatoriedad, ¿qué supondría para el mundo? O sea, el realmente llegar a aclarar esa duda, ¿qué supondría? O sea, generaría qué cambio o qué cambio de actitud o de conceptualidad del mundo llegaría a suceder. Bueno, en primer lugar decirte que me parece que está muy bien guiada tu inquietud. Es muy bueno tener esa inquietud y hacerse esas preguntas. La ciencia no va a llegar a demostrar lo que tú dices, no va a llegar a demostrar si fue aleatorio o no aleatorio. Fíjate que a lo mejor lo que podemos llegar a hacer con la ciencia es, no me atrevo a decir es difícil, pero a lo mejor lo vamos a hacer, voy a decirlo de una vez, es a crear vida en el laboratorio. Imagínate que yo reproduzco una columna, como se han reproducido, unas columnas como esas torres de material poroso, y le hago fluir agua de océano con los fluidos de la serpentinización y con un océano simulando lo que debe haber sido el océano primitivo. Eso puede haber tomado mucho tiempo, ¿no? Pero mira, te regalo que hice una célula allá adentro. Bueno, eso es muy distinto a lo que ocurrió en el océano primitivo. En el océano primitivo nadie intervino para hacer la vida. En cambio aquí yo, en los mejores laboratorios del mundo y con todas las condiciones óptimas, logro que eso ocurra. Pero aunque lo logre, no voy a descartar que existe Dios. Lo pude hacer en el laboratorio, entonces no lo puede haber hecho Dios. No era necesario que lo hiciera Dios. Cuando hablo de Dios estoy siempre hablando en este contexto de un creador. No estoy pensando en iglesia en particular, no estoy pensando en la Santísima Trinidad, sino que simplemente un creador, que es como el primer paso. Y a la posible participación de él se llega un poco con el análisis que tú hacías al comienzo. Es decir, es que aunque yo me explique con las leyes naturales cómo puede haber surgido la vida, cosa que es muy difícil porque eso ocurrió hace 4.000 millones de años, pero suponiendo que lo haga, eso no le quita mérito al hecho de la extraordinaria complejidad de la vida. Tú lo dijiste clarísimamente, y la vida es demasiado compleja. Y cuando uno estudia, por ejemplo, un mecanismo de acción hormonal y todos los RNAs que se producen y todas las señales, pero si eso es porque uno lo aisló del resto, pero imagínate todo eso sucediendo simultáneamente. Y ahí viene un amigo y me dice, pero Rafa, dale 4.000 millones de años. No, yo le doy lo que quieran. Pero la materia tiende a desordenarse y miren esta maravilla que se autoordena, no contradiciendo ninguna ley termodinámica ni de la naturaleza. Pero ¿cómo no maravillarnos con esta complejidad de la vida? Oye, con una célula, ese micoplasma, si tú tratas de reconstruir el rol de sus genes, que hay 100 todavía que no se sabe qué hacen, 100 genes de los 400 todavía no se sabe lo que hacen, pero la cantidad de circuitos que eso implica, y resulta que eso incluso se divide en dos, y se divide en otros dos, y esa maravilla no es nada al lado de un animal complejo superior.
Entonces es simplemente una convicción, mira, parecida a esta convicción que te voy a contar, que es muy personal. Hace como un año yo estaba en un concierto, oyendo la 7ª Sinfonía de Beethoven. Cuando tengas mi edad, te vas a poner más sensible todavía con la música. Y yo dije, esto no puede ser. Este lugar era una bola caliente hace 4.000 millones de años. Y yo estoy oyendo a Beethoven aquí. Entonces, mire, es que las leyes de la naturaleza, de acuerdo, pero oye, no se violó ninguna ley de la naturaleza, pero estoy oyendo a Beethoven. ¿Es esa una propiedad de la materia o es que hay algo más? Entonces, de nuevo, es una reflexión muy personal. Y te invito a seguir con esa inquietud que tienes. No te tranquilices nunca, porque hay que estarse todo el tiempo haciendo preguntas, porque al final de todo, casi no sé si atreverme a decir esto, la vida es un misterio. Hay un profesor en mi facultad con quien siempre converso muy amigablemente y que él no es creyente, ¿no? Y el otro día en la sala del café me dijo, Rafa, te voy a conceder una cosa, que la vida es un misterio. Él dije, ¿te puedo citar? ¿Puedo decir que tú? Sí, dice, ya, yo me di por vencido, me dijo, la vida es un misterio. Es que es un misterio, aunque yo le explique científicamente. Y por eso hay que tener una sensibilidad. Te lo dice un científico, que ha trabajado toda la vida, es un bioquímico, que al final del día, oye, es un misterio porque es demasiado compleja. Y eso no puede sino invitarte a tratar de entender el significado de eso, y que esto tenga un sentido, y que hay un ser superior que guió esto de alguna manera, no tenemos idea cómo. Quería preguntarle en qué se basa la panspermia, aparte de que se ha visto que meteoritos tenían biomoléculas, pero de alguna forma tendría que haber llegado ya ordenada esa materia para poder tiene que haber llegado vida. Claro, la panspermia por definición es que la vida llegó aquí, no solamente las moléculas que sabemos que siguen llegando. Mientras estamos hablando aquí están cayendo moléculas orgánicas del espacio. A ver, no es que se base en algo, sino que es una posibilidad. Primero que nada, un argumento como muy convincente es lo temprano que aparece la vida en la Tierra. Y si la vida es compleja, es mejor pensar que empezó en otro lugar antes, porque podría haberle tomado mucho más tiempo llegar a la complejidad que llegó y sencillamente eso ocurrió rápido. Así que ese es un argumento. Es la eterna pregunta. Mira, yo le oí a Paul Davis una vez la siguiente frase y se me puso la carne de gallina. ¿Dicen carne de gallina ustedes acá? Y se me puso la carne de gallina. Y él dijo, o hay vida solo en la Tierra o hay en todas partes. Y mientras más pienso, más de gallina se me pone la piel. Es decir, porque cualquiera de las dos posibilidades es igualmente impresionante. Ustedes ya sabemos ya la extensión del universo, ¿no? Una cosa, digámoslo así, infinita, es gigantesco, gigantesco, gigantesco. ¿Hay vida solamente en ese puntito, en tal galaxia, en tal sistema solar? ¿O hay vida en todas partes? Queriendo decir en todas partes, en todos los lugares donde físicamente se podría dar. Y ya sabemos que son millones, millones. Porque nos hemos asomado con el Kepler, ¿no es cierto? Aquí a la vecindad nomás, en la pura galaxia, está lleno de planetas como la Tierra. Entonces, si la vida es algo que se va a dar espontáneamente, dadas las condiciones, hay vida en todas partes, en todas partes. Y si fue algo, como habría dicho Monod, absolutamente excepcional, que resultó por azar aquí, hay vida solo en la Tierra. Bueno, yo veo que en general los científicos nos inclinamos por lo primero, es decir, que hay vida en todas partes, por lo menos microbiana. ¿Por qué no? Es que apareció demasiado rápido aquí. Entonces parece ser yo lo discutía mucho con el doctor Deduve, Christian Deduve, premio Nobel, que tenía la suerte de compartir con él en la Academia del Vaticano. Y yo lo apretaba, él le decía, oiga, pero ¿por qué dice usted que se formó espontáneamente? Porque es propiedad de la materia dada las condiciones de hacer vida. ¿Pero de dónde saca eso? Le decía, ¿por qué es así? Me decía. Era como una convicción, tú no lo puedes probar científicamente, pero
Pero el hecho de que se haya dado tan rápido la vida acá es muy sugerente de que es algo que va a surgir si se dan las condiciones. Y ya sabemos que hay millones de lugares donde podrían darse esas condiciones. Muy bien, muchas gracias.